una de las, ya que comienza el balance de la nueva situación, todo apunta a que hay un problema de ignorancia, de desinformación, de individualismo, de sectarismo, además de burocracia, corrupción, etcétera, que se anidan en el conjunto de errores que nos han traído a esta situación. La ponencia mía tiene que ver con las fronteras venezolanas, que es un reto para el socialismo del siglo XXI, la teoría social esbozada por el presidente Chávez. Voy a comenzar por una cita: no nos llamemos a engaños, esto lo dice Chávez. La formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Este es un programa, a referirse al programa de la patria, precisamente para afianzarlo y profundizarlo, direccionado hacia una radical supresión de la lógica de capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo. Ahora, ¿qué pasa con la frontera? Vamos a hacer un esbozo de la situación. El resultado electoral del 14 de abril, combinado con el tránsito a la inmortalidad del presidente Chávez, consagra el nacimiento de la patria socialista. Las pérdidas son dolorosas, más que las reales. Sin embargo, si yo considero que es mucho más doloroso la pérdida de Chávez que la disminución de la votación del chavismo. Sin embargo, constituyen el combustible, esas pérdidas, que alienta el mensaje triunfalista de la oposición ante la sorpresa y estupor de la inmensa mayoría de los militantes revolucionarios que vieron bajar en apenas 3 horas un diferencial cómodo del 10% reconocido por tirios y troyanos a un pequeño pero decisivo 1,5%. Ha sido la prueba más difícil e importante a que ha sido sometido el pueblo venezolano en 18 elecciones. Quizá la definitiva en función de la opción socialismo-capitalismo. Lo ajustado de los resultados indica el peso de la racionalidad con que actuó el venezolano, pero no se puede pretender unanimidad para echar adelante la opción del socialismo. El llamado a la reflexión que el pasado sábado 20 de octubre del 2012 realizara en Consejo de Ministros el ciudadano presidente para que se active de una vez por todas el modelo de la comuna, soportado en las 5 leyes del poder comunal, el plan socialista Simón Bolívar 2007-2013 y ahora el plan de la patria, lineamientos programáticos enriquecidos en un amplio proceso de consulta participativa, los cuales deben ser adaptados, aplicados, atendiendo a la complejidad de la frontera venezolana. Yo quiero hacer porque la revolución publica muchas cosas, ¿no? Pero casualmente ese trabajo tan importante que hizo Chávez el 20 de octubre, uno tiene que buscarlo en YouTube. No hay, como está aquí, infinidad de libros. Y esa intervención autocrítica que hizo el presidente de la República, estableciendo claros señalamientos de errores que se están cometiendo en el proceso de las políticas públicas, deberíamos de alguna manera publicarlo, porque eso origina un gran debate hacia el interior que puede construir un necesario modelo que derroque definitivamente a la derecha. Los estados fronterizos, porque esto forma parte del problema, los estados fronterizos equivalen al 60% del territorio nacional. Ese espacio alberga a la 1/5 parte de la población del país.
Los municipios ubicados en líneas internacionales o territorio en reclamación abarcan el 45% del territorio nacional. A este gran espacio se suma la fachada marítima y en ella las casi deshabitadas dependencias federales. En estas regiones fronterizas existe la pluralidad étnica y social de la que es objeto integral el proyecto revolucionario diseñado por nuestro comandante Chávez, por la sencilla razón de que tenemos límite con 14 países. Y es una situación insólita de Venezuela dentro de Latinoamérica y quizás en el mundo, que es uno de los países que tiene mayor cantidad de vecindades. Y el proyecto bolivariano precisamente habla de una gran nación sobre la cual hay que actuar y construir. Debemos decir también, lamentablemente, estos municipios albergan a la población de menor índice de desarrollo humano y pobreza. De hecho, son fronterizos los últimos 25 municipios de la tabla de desarrollo humano publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Pero es de advertir una peligrosa situación al registrarse en los estados fronterizos una disminución del 6% del voto chavista entre las elecciones presidenciales del año 2006 y las del año 2012 y ahora las del 14 de abril, con un ascenso similar del voto orientado hacia la derecha. Los estados fronterizos más importantes, Zulia, Táchira y Bolívar, se acentuó la tendencia que fortalece la opción de la derecha. En el caso de los estados Zulia y Táchira, es de obligada referencia la influencia del modelo político del paramilitarismo colombiano, que se puso de manifiesto en la violencia fascista demostrada por la oposición en ambas regiones en estos últimos 3 días. La mayor cantidad de muertos y heridos están registrados precisamente en los estados Zulia y Táchira. Segundo, la viabilidad de la revolución bolivariana es puesta a prueba cotidianamente en las regiones fronterizas, porque allí se intensifican la pobreza, las desigualdades, la injusticia social y económica, el racismo, la inseguridad personal, incrementado por la vecindad activa de factores extraterritoriales tales como el narcotráfico, la minería ilegal, la evasión desde Venezuela de toda suerte de mercancías y servicios que son destinados a los venezolanos en el territorio nacional, pero que una parte importante toma ruta hacia los 13 países limítrofes, dirigida orgánicamente por mafias nacionales y extranacionales, enquistadas incluso en el gobierno, las cuales soportan sus operaciones en un brazo armado irregular formado por paramilitares, quienes siembran el terror en los estados fronterizos. Esta realidad irregular, esta realidad desafiante expresa hoy un incremento de la pobreza, crecimiento de la economía informal y disminución de las capacidades productivas regionales. Los pueblos fronterizos necesitados dependen más ahora del situado nacional, municipal y de los innumerables sistemas de pago de emisiones que de sus propias capacidades productivas. Es decir, la acción de políticas públicas para transferir recursos a las regiones puso prácticamente a depender a todo ese mundo de habitantes fronterizos, abandonaron la agricultura, porque es más fácil obtener los recursos para la vida del situado constitucional, etcétera. Ahí, por ejemplo, el estado del Tamacuro, para poner un ejemplo, donde el 80% de la población depende exclusivamente de un sueldo, de los recursos que envían las misiones, etc. Tercero, es impostergable incorporar a la revolución bolivariana a nuestras 3 grandes fachadas, Caribe, Andina y Amazónica, hacia las cuales no disponemos por ahora de políticas fronterizas definidas, por ausencia de un ordenamiento jurídico preestablecido ampliamente en la Constitución Bolivariana del año 99,
pero con una mora legislativa de 13 años. En complemento, tenemos una acción dispersa y anárquica de los entes del Gobierno Nacional. Cuarto, particular consideración merece el límite con el territorio Esequibo, donde se mezclan los intereses económicos de poderosos concesionarios de la madera y los minerales con la tensa situación política que impone la controversia territorial y la libre extracción de minerales del lecho de los ríos, con una población venezolana representada por indígenas y pequeños mineros en condiciones de vida infrahumana que ocupan de manera dispersa estos espacios. Esta situación, que data de décadas, se hace aún más delicada en un momento histórico en que la fragilidad de este límite puede convertirse en la entrada a un conflicto buscado por las grandes potencias sobre la zona, por lo que la población minera puede ser un factor relevante si se toma en cuenta como parte de la sociedad venezolana, que junto al Estado son corresponsables en materia de seguridad y defensa integral de la nación, como lo estipula el artículo 5 de la Ley de Seguridad de la Nación. Quinto, el más importante ordenamiento constitucional lo configuran combinados el artículo 15 y el artículo 327 del texto constitucional, que hasta la fecha son letra muerta. El primero, referido a la Ley Orgánica de Fronteras, la cual se estima debe definir las condiciones de una nueva territorialidad, como son las regiones fronterizas, con su correspondiente sistema de asignaciones económicas especiales. Y el segundo, la determinación de la franja de seguridad fronteriza. El proyecto reposa engavetado en la Asamblea Nacional y la versión final del mismo, lograda entre el Consejo de la Defensa de la Nación y el Consejo Nacional de Fronteras, no pudo desbloquear los intereses contrarios a su promulgación, a pesar de haber sido promovida en 3 oportunidades, primero por el Consejo Nacional de Fronteras en el año 2006, luego por iniciativa conjunta del Consejo Nacional de Fronteras y el CODENA, el Consejo de Defensa de la Nación, en el año 2008, ante el entonces presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, diputado Juan José Mendoza, y luego en el 2011, ante la misma Comisión Legislativa, esta vez presidida por el diputado Rafael Gil Barrios, debilitándose por tanto el desarrollo de las zonas de integración fronteriza que fueron definidas y propuestas e igualmente incumplidas y no implementadas en el primer plan socialista Simón Bolívar 2007-2013. Sexto, al hablar de fronteras, debe examinarse el desarrollo de una política hacia los pueblos indígenas, por cuanto en la mayor parte de las regiones fronterizas tienen su hábitat ancestral 28 de las 36 etnias aborígenes venezolanas, cuyos derechos y regulaciones fueron de manera innovadora incorporadas al texto constitucional en el capítulo 8 del título correspondiente a los deberes, derechos humanos y garantías. Es un hecho las dificultades que han tenido los pueblos indígenas para lograr la demarcación de sus tierras. Luego de 11 años de promulgada la ley de demarcación, el 11 de enero del 2001, lo que deberían ser hoy 28 zonas geográficas fronterizas perfectamente delimitadas por mandato del artículo 119 de la Constitución, tenemos al contrario una lucha deformada burocráticamente para adjudicar al viejo estilo del Instituto Agrario Nacional de la Cuarta República títulos de propiedad colectiva que respetan el derecho de terceros, increíblemente, que no son más que los grupos ganaderos y de productores que por acción u omisión despojaron a los pueblos indígenas de parte de su hábitat ancestral. De modo que al más puro modo capitalista y bajo el imperio de una burocracia extraviada ideológicamente, indígena y mestiza, como se ha mencionado aquí, indígena y mestiza, burocracia enquistada en el Ministerio del Ambiente, se ha abordado la demarcación del hábitat indígena, como es el caso de los títulos otorgados por los ministros del Interior y de pueblos indígenas en la Sierra de Perijá, fragmentando la unidad étnica de los yucpas. Eso fue lo que lograron los títulos que otorgaron de uso, goce y disfrute similares a los títulos que otorgaba en su oportunidad
el Instituto Agrario Nacional, y que ha traído en consecuencia el asesinato del luchador indígena Sabino Romero. Séptimo, al referirnos a nuestras fronteras, debemos estudiar y analizar la minería no petrolera y el problema de la energía eléctrica, que origina una gran contradicción, porque todos estos yacimientos de oro, coltán, diamantes, etcétera, están en la más importante reserva de biosfera de Venezuela, que es la que supuestamente está garantizando la generación eléctrica para todo el país. Entonces, ese debate que está planteado desde hace muchos años tiene que ser objeto de un debate a nivel del proyecto socialista. Los principales centros de explotación legal e ilegal de oro, bauxita, hierro, carbón, fosfato, diamante y ahora el novedoso coltán, entre otros, se encuentran en la frontera, concretamente en los estados Bolívar, Táchira y Zulia. La anarquía, el saqueo, aliados a la corrupción y la burocracia, asociadas a mafias transnacionales brasileñas, colombianas, norteamericanas, inglesas y canadienses, ubicadas incluso en Trinidad y Tobago, sustraen nuestros recursos mineros con absoluta impunidad, dejando una secuela de pobreza, inseguridad y anarquía en todas las zonas fronterizas afectadas por el fenómeno de la minería ilegal. La importancia geopolítica de los espacios ocupados por la población minera viene dada por su coincidencia con zonas fronterizas e inhóspitas, sobre las cuales siempre se ha dificultado el control por parte del Estado, tanto en su extensión por sus características geográficas. Es evidente que el fortalecimiento de los centros poblados de la región y la inclusión de los mineros en la planificación y ordenamiento territorial contribuirá al desarrollo integral de la nación. La unión cívico-militar en esos espacios es, además de un mandato, una condición necesaria para garantizar la soberanía e independencia e integridad de la nación. Aquí tenemos incluso materializado un error estratégico gravísimo en la llamada, tal como lo denunció Luis Herrera, la llamada Ley del Oro, en donde inexplicablemente hicieron firmar al comandante Chávez un instrumento plagado de desviaciones neoliberales. Octavo, ya vamos terminando. Venezuela tiene una fachada marítima que se ubica en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico. Luego de México, somos el país caribeño con mayor extensión marina más allá de nuestro territorio continental. Son 2.954 kilómetros de línea costera, 1.050 kilómetros cuadrados de territorio insular, pero tenemos 762.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Este extenso mar para Venezuela representa límite con 11 países, con los cuales apenas tenemos firmado tratado de límites con 5. Está pendiente la firma de tratado de límites con 6 países más. Y sin embargo, el gobierno venezolano, a partir de los sistemáticos desastres que agobian a esta zona marítima con los huracanes, diseñó y desarrolló una política de atención y asistencia mejor que la que hacen a su vez las grandes metrópolis con respecto a la zona, lo que permitió que varios de esos países caribeños se afiliaran al ALBA, que al afiliarse al ALBA asumían el mismo modelo de desarrollo que está implantado para Venezuela. Pero resulta que nosotros aquí tenemos deshabitadas nuestras dependencias federales y ha sido imposible que proyectos como por ejemplo el desarrollo de Cubagua y de la isla La Tortuga puedan ser desarrollados. Para que tengamos una idea de la situación, una de las islas más al norte de Venezuela, La Blanquilla, en el territorio de La Blanquilla caben 2 veces las islas de San Andrés y Providencia. Es decir, en el territorio de la isla La Blanquilla, en el territorio de la isla La Tortuga,
en un extremo se puede construir una ciudad como Caracas y en el otro extremo otra ciudad como Caracas. Es decir, la ocupación estratégica de esas islas tiene que ver incluso con la propiedad territorial y marítima que tenemos que ejercer y que hasta ahora la ejercen impunemente los Estados Unidos. Yo quiero concluir en la necesidad de proponer que el ordenamiento jurídico fronterizo, que está pendiente, que está en la Asamblea Nacional, en donde incluso hemos luchado para que los propios diputados que representan a regiones fronterizas asuman la responsabilidad de llevar adelante esa ley orgánica de frontera, no lo hacen. Entonces, que en la necesidad de que la Asamblea Nacional apruebe la ley orgánica de frontera, que es lo que va a facilitar la aplicación de todo el sistema de zonas de integración fronteriza de cara a todo este contexto limítrofe que tenemos alrededor de Venezuela. Muchas gracias.